Bueno, entonces intento coger el hilo de los últimos minutos de la clase anterior, puesto que en esos últimos minutos casi había quedado una cosa colgando, algo que se llegó a decir, pero que se dijo muy rápidamente en un último minuto, pues posiblemente me haya quedado suficientemente pensado. Bueno, habíamos tratado de establecer una conexión, habíamos estado tratando durante todas las 2 horas de la semana pasada, habíamos estado tratando de establecer una conexión entre esos dos elementos que habíamos presentado como llamábamos la conciencia de la sociedad civil, que eran por una parte la ciencia en el sentido, o sea, el sentido moderno de la palabra ciencia, o la ciencia en el sentido moderno de la palabra, la física matemática, el sentido amplio, etc. Por una parte eso, por otra parte derecho y por lo tanto Estado, ¿no? Habíamos tratado de establecer una conexión entre esos dos términos, ¿no? Es decir, la conexión por supuesto ya venía dada de atrás en cuanto al hecho de que ambas cosas de algún modo las desprendíamos del concepto de sociedad civil como la inevitable conciencia, al menos implícita, de esa misma formación, ¿no? De esa misma estructura. La conexión en ese sentido ya había venido dada, en el sentido de que ambas cosas, por así decir, tenían la misma raíz, ¿no? Tenían la misma raíz, pero se trataba de hacer ver la conexión en el propio contenido, O sea, no por el hecho de que ambas saliesen, por así decir, de la estructura sociedad civil como la conciencia, como la necesaria autoconciencia de esa estructura, no solo en ese sentido, sino también el de ver una conexión entre los dos fenómenos en sí mismos, es decir, algo así como incluso si no hubiésemos hecho nada de la mercancía y todas estas cosas, sí podríamos percibir una cierta conexión entre lo que entendemos por ciencia, el sentido moderno de la palabra, y lo que tenemos por derecho y Estado. Si podríamos percibir una conexión, incluso si no hubiésemos derivado ambos a partir de la mercancía y todo eso que hemos puesto en su momento, ¿no? Nos interesaba subrayar esto. Saber que no son dos consecuencias, entre otras muchas que pudiera haber de un mismo tronco, de una misma raíz, sino que además esto se les ve, o sea, se ve en lo que es cada una de ellas. Esto lo hemos estado dando vueltas durante la clase de la semana pasada y concretamente digamos, la conexión que habíamos establecido, resumiendo simplemente los términos, los momentos por los que había pasado, era cómo precisamente el concepto de, digamos, cómo a la ciencia va vinculado el concepto de racionalización científico-técnica, ¿no? Que tenemos de racionalización científico-técnica, decíamos, es un concepto específicamente moderno. Esto lo habíamos hecho notar viendo cómo efectivamente racionalizar consiste en, por así decir, de varios procesos para obtener un resultado que se quiere, elegir aquel que sea, digamos, menos costoso, en cualquier sentido, en el más amplio sentido de la palabra costoso, ¿de acuerdo? En el más amplio sentido de la palabra costoso, no necesariamente un interés económico, ¿no? Pero que de todos modos la posibilidad de poder comparar dos vías para llegar a una cosa, dos o más vías para llegar a una cosa, dos o más gastos para llegar a una cosa, dos o más costos de una cosa, implica poder comparar qué es, digamos, qué es más y qué es menos, implica poder reducir sumas de cosas cualitativamente diversas a cantidades de una única magnitud, ¿no? Implica poder reducir a cantidades de una única magnitud. Y esto de reducir a cantidades de una única magnitud es lo que hemos visto como precisamente lo característico de la sociedad civil a partir del concepto de mercancía, etc. Y que, por otra parte, esto lo habíamos visto ya en su momento, efectivamente, ¿no? Lo de que eso es lo característico de la estructura de la sociedad civil a través del fenómeno mercancía, ¿no? De reducir a cantidades de una única magnitud y, por lo tanto, poder comparar en términos de si es mayor o menor aquel costo que este, ¿no?
Cuestión que no tiene sentido en algún punto donde las cosas son irreduciblemente cualitativas, porque no se puede comparar en cantidad cosas que son cualitativamente irreducibles la una a la otra, ¿no? No pueden reducirse a cantidades de una misma. Bueno, eso por una parte lo habíamos visto hablando de la mercancía en general, ¿no? Pero por otra parte, recordad que esto de la traducibilidad a cantidades de una misma magnitud, esto de la traducibilidad de cantidades de una misma magnitud, fue lo que utilizamos para disponer el concepto moderno de ciencia, es decir, la física matemática, de traducibilidad a cantidades de una misma magnitud. No quiere decir que sean cantidades de una misma magnitud, por supuesto que no lo son, ¿no? Pero sí quiere decir que todas ellas, aunque sean de magnitudes diferentes, son incluibles en un cálculo, ¿no? Incluibles en algún sistema de ecuaciones, o en general en sistemas de ecuaciones, o en general en sistemas de operaciones matemáticas. Si no, no podrían ser reducibles, no podrían ser traducibles a cantidades, ¿no? No podrían entrar en operaciones que hubiesen como resultado cantidades, y por lo tanto tampoco podrían entrar en una operación que hubiesen como resultado cantidades de una misma magnitud y que se pudiesen comparar. Bueno, entonces, precisamente de esta reducibilidad a cantidades de una misma magnitud fue donde extrajimos lo que asumíamos como el postulado general, el postulado que define lo que es ciencia en la modernidad. En la modernidad, o sea, la física matemática en sentido amplio, ¿no? La física matemática en sentido amplio, ¿no? A saber, aquello de la especialidad en términos de operaciones matemáticas, ¿no? Habíamos mencionado aquí, si no lo hayamos desarrollado mucho, porque simplemente habíamos señalado a una serie de fenómenos que se supone que estudian en otras asignaturas o en otros contextos, ¿no? Pero ese postulado ahí está. ¿De dónde sale ese postulado? Decíamos, pues desde el punto de vista de lo que nos interesa, sale de que efectivamente las cosas tienen que ser traducibles tienen que poderse desasignar cantidades de una misma magnitud. Y eso no es posible si no puede entrar en un proceso de operaciones. Pero todo tiene que ser exhaustivamente calculable. Entonces, resulta que la base, por lo tanto, de que el modo de conocimiento válido de las cosas sea la física matemática, es decir, sea ese modo de conocimiento que postula la traducibilidad de las cosas o la expresabilidad de las cosas, la necesidad de los fenómenos en términos de operaciones matemáticas, que el modo de conocimiento válido de las cosas sea ese, que las cosas tengan que aparecer en esa perspectiva, ¿no? Tengan que aparecer en esa perspectiva, en una perspectiva que no excluya la inclusión de cualquier dato físico en algún sistema de operaciones matemáticas, que esto así, por lo tanto, la ciencia físico-matemática, la ciencia en sentido moderno, se basa pues en la exigencia de que la diversidad de cosas sea traducible a cantidades de una misma, que es el mismo postulado en el que se basa, en el concepto de racionalización, ¿no? El concepto de racionalización quiere decir comparación de costos en términos de mayor, menor. Significa traducibilidad a cantidades de una misma magnitud, si no se podrían comparar en términos de mayor o menor. Entonces, estamos pues en que, por lo tanto, la ciencia físico-matemática es aquel conocimiento que está ligado a un concepto a una exigencia, a un postulado de racionalización de los procesos, ¿no? A un postulado de racionalización de los procesos, a un postulado de racionalización de los modos de obtención de las cosas. Si queréis decirlo así, de racionalización del proceso político. O sea, no es el único modo de conocimiento posible de las cosas que hay, pero sí que es el modo de conocimiento que tiene que ver con racionalización de un proceso productivo, lo cual ya se veía desde el principio, recordamos el otro día, se podía ver desde el principio, se podía entrever desde el principio, porque veíamos que en efecto todo ese análisis que estábamos haciendo se caracterizaba por ver las cosas
en todo caso, bajo su carácter o bajo la figura de producibles, digamos, ¿no? Bajo la figura de producibles. Recordamos, lo primero que tenemos que recordar es que, en efecto, toda cosa podrá no tener que ser producida en el momento X, Y o Z, por ejemplo, ahora ya no sé, ¿no? Además, por supuesto, había muchos que no había que producirlas, que no llega a nada por producirlas, pero bueno, es una situación transitoria y en definitiva cualquier cosa es algo para cuya disponibilidad eventualmente se necesitará algún esfuerzo o alguna actividad mediadora, insistíamos en esto, ¿no? Es así, ciertamente, pero al ver las cosas bajo este punto de vista, ya se anunciaba que la estructura que estábamos montando era aquella estructura que tiene que ver efectivamente con la codificación del proceso de producción de las cosas, que es lo que finalmente se ha puesto de manifiesto en el concepto de reducción a cantidades de una única magnitud, ¿no? O traducción a cantidades de una única magnitud, y por lo tanto en la física matemática que se basa precisamente en eso. Puede entrar en un cálculo, sin el cual no podrían ser traductores de cantidades de una única magnitud. Racionalización del proceso productivo, traducción a una única magnitud, traducción a una única magnitud, decíamos, la ciencia, en el sentido moderno de la palabra, es pues aquel modo de presencia de las cosas que tiene que ver con la posibilidad de producción y por lo tanto de supresión, decíamos, de las cosas, ¿no? Se insistió en por qué era lo mismo decir que productibles que decir suprimibles, se insistió en ello, ¿no? Por lo tanto, cosa como lo productible y lo suprimible, pues de alguna manera, ciencia en el sentido moderno, es el modo de pensar que tiene que ver con cosa en este sentido, cosa como lo productible y lo suprimible, esto ya se dijo en su momento, y por lo tanto, se insistió, si la ciencia en el sentido moderno de la palabra, a diferencia de cualquier palabra que signifique conocimiento o saber, por ejemplo, en la antigüedad, la ciencia, en cambio, en el sentido moderno de la palabra, sí que tiene, curiosamente, a primera vista paradójicamente, ese carácter de algo así como puro conocimiento distinto de toda manipulación, ¿no? Como puro conocimiento distinto de toda manipulación, cosas que ya vimos que no tenían, por significado que ya vimos que no tenían las palabras para conocimiento o saber en la antigüedad, por ejemplo, ¿no? La ciencia en el sí tiene ese carácter de puro conocimiento distinto de toda manipulación. Paradójicamente, pero muy consistentemente, tiene ese carácter de puro conocimiento distinto de toda manipulación precisamente porque es la posibilidad misma de la manipulación en general, ¿no? Porque es la posibilidad misma de la manipulación en general. Los saberes, en el sentido antiguo de las palabras antiguas, que significa saber, no tienen ese carácter, sino que son destrezas o películas, ser capaz de andar con y habérselas con, ¿Por qué? Bueno, precisamente porque incluso el ser capaz de andar con y habérselas con, el antiguo no lo percibe como una capacidad de producir o suprimir la cosa, sino que, digamos, en ello un reconocimiento del ser mismo de la cosa, un saber qué es lo que hay que hacer con esa cosa, con aquella, con la otra y con la demás allá, ¿no? Entonces, un reconocimiento. Por eso allí el propio manipular, manejar es entendido así como un reconocimiento del ser de la cosa, como un saber qué hay que hacer con esta y con la otra cosa. Y por eso las palabras de saber, de conocer, de reconocer, de entender, tienen ese sentido de la coma, que es la moderna. No puede ser así. No puede ser así porque el andar con y a veces las cosas, el manejar, el andar con las cosas tiene ese carácter de producir, suprimir, por lo tanto no el de reconocer, no el de dejar ser, por así decirlo, ¿no? Es evidente, incluso en nuestra manera de hablar, y eso nos dificulta mucho a veces la comprensión de cosas de otras situaciones históricas, nos dificulta mucho, es evidente en nuestra manera de hablar, que nosotros tanto más decimos
decimos que operamos con la cosa, o andamos con la cosa, o hacemos, o actuamos, o manejamos, tanto más decimos eso, cuanto más podemos hacer con la cosa lo que queramos. O sea, cuanto más podemos, digamos, transformar cualquier cosa en cualquier otra, o convertir cualquier cosa en cualquier otra, ¿no? Por lo tanto, cuanto menos reconocemos un ser propio de la cosa. O sea, el producir, suprimir, o sea, el manejar, en sentido modo, efectivamente se contrasta. Es lo contrario de un reconocer el ser propio de la cosa. Bien. Puesto que hay andar con la cosa como producir y por lo tanto suprimir la cosa, como producir y por lo tanto suprimir la cosa misma, precisamente por eso, la ciencia tiene ese carácter de puro conocimiento. ¿Por qué? Pues precisamente porque la relación con la cosa es la posibilidad misma de la manipulación en general, y la posibilidad misma de la manipulación en general no puede ser ella misma esta o aquella o la otra manipulación, ni depender de ninguna manipulación en concreto, ¿no? Ni digamos, privilegiar una manipulación frente a otra. Si la ciencia es la posibilidad de manipular en general, entonces precisamente por eso no puede ser ninguna determinada manipulación, ¿no? Precisamente la ciencia es la posibilidad de producir, suprimir las cosas en general, precisamente por eso no puede ser ningún hacer esto o aquello o lo otro en concreto. Si fuese algún hacer esto o aquello o lo otro en concreto, entonces ya no sería la posibilidad de manejar en general, ¿no? Y precisamente por eso la ciencia mantiene esa independencia con respecto a todo manejo particular. O sea, no porque sea reconocimiento de la cosa, sino por lo contrario. Bien. Pues bien, era aquí en este punto donde se formulaba ya la conexión con el concepto de derecho. Era aquí en este punto donde se formulaba ya la conexión con el concepto de derecho. Lo que pasa es que se formuló al final muy deprisa, y por eso he tenido que hacer este apretado resumen ahora de los precedentes para poder insistir en ese punto. Aquí es donde se formuló la conexión con el concepto de derecho, porque vamos a ver, cuando decimos la ciencia en el sentido moderno se basa en eso que hemos llamado la productividad, subjetividad de las cosas. Se basa en un andar con las cosas que precisamente tanto más considera que anda con las cosas, cuanto más puede hacer de cualquier cosa cualquier otra. Por lo tanto, cuanto más es independiente frente a lo que la cosa en sí misma es, ¿no? O sea, cuanto menos depende, cuanto menos tiene de reconocimiento de un ser propio de la cosa misma, ¿no? Esto quiere decir entonces que la ciencia, en el sentido moderno de la palabra, se basa efectivamente en una afirmación de independencia frente a cualquier ser propio de una cosa. ¿Sí? Se basa en la postulación de la posibilidad, en principio ilimitada. Lo que pasa es que ilimitada también quiere decir que no se logra nunca del todo, claro, ¿de acuerdo? Pero sin límite absoluto, ¿de acuerdo? Se basa en la posibilidad, en principio ilimitada, de hacer, digamos, de cualquier cosa cualquier otra, ¿no? En principio ilimitada en el sentido simplemente de que no le ponemos ningún toque absoluto, ¿de acuerdo? Que siempre se puede seguir, ¿no? Que siempre se puede seguir progresando, avanzando en línea infinita en esa dirección, ¿de acuerdo? O sea que no hay tope alguno, se basa en la solución de que no hay tope alguno a la independencia, o sea, a la supresión de cualquier ser propio de la cosa. No hay tope alguno a la posibilidad de supresión de cualquier ser propio de la cosa. Lo cual, si queréis, en Herder ya estaba
en eso de que las cosas hayan de poder ser entendidas o traducidas a cantidades de una única magnitud. A lo mejor en germen ya estaba ahí. En germen es así, pero no explícitamente, evidentemente, puesto que de todas formas aquello suponía y seguimos presuponiendo que las cosas de entrada son diferentes unas de otras. ¿No? Son diferentes unas de otras. Pero todo esto nos conduce a una situación en que decía, bueno, son diferentes unas de otras. ¿De acuerdo? Son diferentes unas de otras, pero digamos no hay tope alguno a la posibilidad de una independencia del proceder frente a ese irreductible ser diferente de cada cosa. O sea, no hay tope alguno frente a eso que llamábamos no hay tope alguno frente a eso que llamábamos la posibilidad de hacer de cualquier cosa, cualquier otra. No hay tope alguno solamente en el sentido de que siempre se puede ir más allá, y más allá, y más allá, y más allá. Del mismo modo que decíamos en su día, no hay tope alguno a la posibilidad de expresar los fenómenos en términos de operaciones matemáticas. No quiere decir que alguna vez esté del todo expresado. Si alguna vez estuviera del todo expresado, entonces sí había tope, por definición, porque alguna vez se había llegado al final, ¿no? ¿De acuerdo? No hay tope alguno quiere decir que siempre se puede seguir, ¿no? Siempre se puede seguir avanzando. Lo mismo aquí. No hay tope alguno, no hay tope alguno en cuanto a la posibilidad de suprimir, por así decir, las diferencias irreductibles de las cosas. No hay tope alguno en cuanto a la posibilidad de suprimir toda dependencia frente a un ser propio de la cosa en sí misma. No hay tope alguno en cuanto a la posibilidad de hacer, eso que decimos de cualquier cosa, cualquier otra. No hay tope alguno en cuanto a la posibilidad de avanzar en ese camino. Bueno, entonces, esto quiere decir, vamos a ver, esto es exactamente lo mismo. Esto lo acabo de decir ahora. No hay toque alguno en cuanto a la posibilidad de suprimir cualquier irreductible diferencia de una cosa o de otra, de otra. No hay toque alguno en cuanto a la posibilidad de reducir, digamos, reducir a un elemento común. ¿De acuerdo? No hay toque alguno. Eso es lo mismo que en su día dijimos, formulamos diciendo no hay contenidos vinculantes. O sea, no hay contenidos, digamos, no suprimibles. ¿De acuerdo? No hay contenidos no suprimibles. No hay contenidos no, si queréis, en vez de poner suprimibles, poned aquello de productibles y o suprimibles, porque ya ha quedado claro que es lo mismo productible que suprimible. ¿De acuerdo? Eso tiene que ser siempre dominable, controlable, que podemos quitar y ponerlo, ¿no? Que se lo puede quitar y poner. ¿De acuerdo? Bien, entonces, es lo que hemos dicho es que no hay contenidos vinculantes. O sea, no hay contenidos a los cuales estemos definitivamente atados. No hay contenidos vinculantes. Esto que decíamos cuando hablábamos en algún momento apareció ahí, el espacio ilimitado y descualificado, ¿no? El espacio ilimitado y descualificado, ¿no? No hay contenidos vinculantes, no hay puntos absolutamente cualificados, ¿no? Porque el sistema de referencia, el sistema de coordenadas puede situarse igualmente en cualquier punto, ¿no? Puede indicarse quién como ese, porque aquí puede ser no hay contenidos vinculantes. Pero no hay contenidos vinculantes, eso es ni más ni menos que la fórmula a partir de la cual hemos producido la noción de derecho. ¿Verdad? No hay contenidos, o sea, no hay nada a lo cual necesariamente tengamos que hacer caso. No hay nada a lo cual obligatoriamente y esencialmente tengamos que hacer caso. No hay contenidos vinculantes. No hay nada que por así decir, sea a lo que estemos necesariamente atados, ¿no? Relacionado con la mercancía, por así que todo es alienable, todo es en principio alienable, la alienabilidad es lo obvio, entonces llegamos en ese momento, ¿no? De acuerdo, pero bueno, en el momento en que llegamos, eso había sido la raíz del concepto de derecho, ¿no? Eso había sido la raíz del concepto de derecho. Pero en el momento en que llegamos, no a partir de en el momento en que llegamos a algo que ya no era la raíz desde la mercancía, sino que era el concepto de derecho en sí mismo como concepto, es decir, como pensamiento, como sistema de ideas, de nociones, o sea, ya como conciencia y no como estructura simplemente, ¿no? O sea, ya como conciencia de la sociedad civil, no como la sociedad civil misma. Y en el momento que llegamos ahí, el punto de partida es precisamente eso de no hay contenidos vinculantes. No hay contenidos vinculantes. Puesto que efectivamente no hay contenidos vinculantes, pasamos a hago lo que me dé la gana, ¿no? ¿De acuerdo?
Pasamos a hago lo que me dé la gana, que no estoy vinculado a nada. Hago lo que me dé la gana, hago lo que me dé la gana, pero decimos con la contrapartida de que precisamente por su ausencia de contenidos vinculantes, por su no tener contenidos vinculantes, ese yo hago lo que me da la gana, es cualquiera, ¿no? Es cualquiera. ¿De acuerdo? Es un yo cualquiera, ¿no? Es un yo cualquiera y desde ahí se seguía, digamos, la aclaración, el significado, la aclaración de significado, la aclaración meramente semántica, sin más, de ese hago lo que me da la gana, es hago todo aquello tal y bajo condiciones tales que el hecho de que yo lo haga no sea incompatible con que también cualquier otro pueda, si quiere, hacerlo, ¿no? Pueda, bajo las mismas condiciones, si quiere hacerlo, ¿no? Bien, o sea, decir que, porque bueno, ese era el origen del concepto de derecho. A partir de ahí, o sea, todo lo demás era podemos decir, puro despliegue semántico de esa noción inicial. Todo lo demás que dijimos y lo que no dijimos, si se podría decir, ¿no? ¿De acuerdo? Todo lo demás que dijimos y lo que no dijimos, si se podría decir, era el despliegue semántico de eso. O sea, por lo tanto, el mero despliegue semántico de aquello de la ausencia de contenidos vinculantes. No hay contenidos vinculantes. Hago lo que me da la gana, pero precisamente porque no tengo ningún contenido vinculante, yo quiero decir ahí cualquiera. Por lo tanto, semánticamente lo que se contiene es eso. Bien, y eso es el derecho. Eso es lo que se sigue, repito, por puro despliegue semántico de eso. Bueno, con lo cual sí que hemos visto, por supuesto, sabiendo que todo eso procede de lo que habíamos expuesto como la mercancía y la sociedad civil y todo esto, pero ahora sí que hemos establecido una conexión entre ciencia y derecho, entre ciencia y Estado, ¿no? Incluso en sí mismos, por así decirlo, incluso en sí mismos. Puesto que hemos visto que ciencia tiene que ver con productibilidad, suprimibilidad de las cosas, ¿no? Ciencia tiene que ver con productibilidad, o sea, incluso sin saber nada de mercancía, que sí sabemos algo, se supone, ¿no? Pero incluso sin saber nada, se ha visto que ciencia tiene que ver con productibilidad, suprimibilidad de las cosas, ¿no? Tiene que ver con productibilidad, suprimibilidad de las cosas, y esto de productibilidad, suprimibilidad tiene que ver con no estoy atado a contenido. Ciencia tiene que ver con productividad, suprimibilidad de las cosas, y esto de productividad, suprimibilidad, tiene que ver con que no estoy atado a contenido alguno, y eso es el derecho. ¿No? Y eso es el derecho. ¿No? Si no estoy atado a contenido alguno, es el derecho. Por lo tanto, sí que vemos, incluso sin hablar de la mercancía, la conexión entre lo uno y lo otro. ¿No? La conexión entre lo uno y lo otro. Bien. Vamos a ver. Esto de ausencia de contenidos vinculantes, que aquí hemos visto, o sea, que de toda esta construcción que hemos hecho aquí resulta tan claramente como algo que está a la vez en la ciencia, en el sentido moderno, y en el derecho y en el Estado, ¿no? y que además lo hemos visto tan claramente salir de la definición que damos sociedad civil, salir de la mercancía, de la universal alienabilidad, ¿no? Hemos visto cómo de la universal alienabilidad sale esa ausencia de contenidos vinculantes, a nada estoy atado, de cualquier cosa en principio me puedo desprender, el origen de la cuestión era todo es el principio alienable, aquello que decimos, la carga de la prueba recae sobre la no alien. No es que no haya cosas que de hecho en concreto puedan no ser alienables, sino que lo que pasa es que eso es lo que hay que demostrar. La carga de la prueba recae sobre la no alienabilidad, lo cual quiere decir que lo obvio, lo que se da por supuesto, es la alienabilidad, ¿no? De todo me puedo desprender. Entonces de ahí vamos a parar. De ahí vamos a parar a ausencia de contenidos vinculantes, ¿no? La ausencia de contenidos vinculantes. Y eso lo encontramos pues, tanto en la ciencia como en el derecho. En el derecho, porque efectivamente la noción de derecho parte de yo hago lo que me da la gana, y en el sentido que yo hago lo que me da la gana quiere decir no hay ningún contenido que me vincule, pero al mismo tiempo, precisamente por eso de que no hay ningún contenido que me vincule, yo quiere decir cualquiera. O sea, no quiere decir yo fundamental, quiere decir
sale todo el sistema del derecho, ¿no? En esa universalidad del abordaje, ¿no? Universalidad acompañada de la existencia de compatibilidad interna, ¿no? Bueno, entonces, bien, esa ausencia de contenidos vinculantes que encontramos por una parte como la base del centro de derecho, por otra parte como en cierto modo también la base entre el fenómeno ciencia y el fenómeno de la palabra, puesto que a fin de cuentas lo que encontramos detrás de la ciencia es la posibilidad en general de producir y suprimir las cosas, ¿no? La posibilidad en general, no algún proyecto determinado, ¿no? Precisamente por ser la posibilidad en general tiene que ser independiente respecto a todo proyecto determinado, ¿no? Y precisamente por eso es independiente y es puro conocimiento, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Esa noción de la ausencia de contenidos vinculantes que la encontramos tanto en el punto de partida de la noción de derecho como en el punto de partida de la noción misma de ciencia, o sea, de la posibilidad, la encontramos como el sustrato, como el fondo del sentido moderno de la palabra ciencia, posibilidad, subjetividad de cosas, pero no está atado de manera definitiva a estado de cosas alguno, ¿no? Está atado de manera definitiva a estado de cosas alguno. Bueno, eso se los tiene de contenidos vinculantes. Vamos a ver. Sería interesante, creo, que lo relacionaseis con cosas, quizá con bastantes más cosas que las que yo puedo mencionar aquí, aunque ya he mencionado algunas, ¿no? Cuando he hecho referencias pues, a momentos determinados de la historia de la ciencia moderna, o algunos momentos determinados de la teoría del derecho moderna, y haré todavía algunas referencias más, ¿no? Pero sería interesante que lo relacionaseis con cosas que seguro que ya os suenan por otro lado, ¿no? En este caso seguro, ¿no? Bueno, suenan a muchos, ¿no? Imagino que a todos, ¿no? Con cosas que ya os suenan por otro lado, pero que a lo mejor no se os ha ocurrido de buenas a primeras relacionar con esto que estamos viendo ahora, aquí, o sea, con ese peculiar carácter de la ciencia, o sea, del conocimiento en el sentido moderno de la palabra, como expresión de una no vinculación a las cosas, ¿no? Este sentido de conocimiento como expresión de conocimiento en el sentido moderno de la palabra conocimiento, como expresión de una no vinculación a las cosas. Eso es mucho de que en la ciencia hay esa independencia, precisamente porque se basa en la posibilidad general de un control de las cosas, de un producir y suprimir las cosas, porque es independiente con respecto a cualquier cosa y a cualquier proceso determinado de producción o destrucción de cualquier cosa, la posibilidad de solucionarlo. Y ese carácter de la ciencia, ese carácter del modo moderno de entender el conocimiento, estamos hablando de la ciencia, que es efectivamente no estar vinculado a nada, expresión de una no vinculación a cosa alguna. Y lo mismo por el lado del derecho, expresión de una no vinculación a contenido alguno. No hay contenidos que sean vinculantes. Esto creo que es una cosa que he visto ya más de una vez, ¿no? Y que lo que pasa es que a lo mejor no se os ocurre de la seguridad relacionarlo con esto que estamos viendo ahora, por ejemplo. Una cosa característicamente moderna que se produce ahora, que parece obvio, que nosotros cuando nos la cuentan, pues nos resulta difícil de entender, de puro fácil de entender, ¿no? En el sentido de que es algo que está tan en el aire que respiramos que normalmente no nos ponemos en ello, ¿no? Pero que de hecho, si se ha formulado solo en la Edad Moderna, y creo que se ha formulado solo en la Edad Moderna, y además ha tenido que haber filósofos para que se formulase, es decir, no está formulado por ahí adelante, ¿no? Cualquiera lo descubre y cuando se lo dicen, no podría ser apenas cuando se dice, ¿no? Pero tiene que hacer su propio de darse cuenta, ¿no? Tiene que darse cuenta. Quien lo ha formulado ha sido filósofos, ¿no?
de conocimientos, estamos en la edad moderna, en cuanto al conocimiento hay que entenderlo en sentido moderno, pero es como lo entendemos realmente, es como lo entendemos en cuanto afinamos, precisamente. O sea, si confundimos lo uno con lo otro, es porque en el lenguaje cotidiano a veces empleamos cierta difuminación o cierta imprecisión, ¿no? Pero como realmente lo entendemos es así, de conocimientos, conocimiento, no se sigue jamás ninguna decisión, ¿no? Jamás de conocimientos se sigue ninguna decisión. Jamás de un conjunto de conocimientos, por precisos, detallados y desarrollados que sean, se sigue una decisión. Aquello que habréis oído docenas de veces, habéis oído docenas de veces, ¿no? De que no es verdad, eso de que yo me aparto porque tengo un coche encima, no es verdad. O sea, el que yo me aparte no se desprende de que viene un coche, no se sigue unívocamente de que viene un coche encima. Hay ahí una premisa implícita, que no se formula porque socialmente se considera obvia, pero sin la cual no se seguiría la consecuencia de que me aparto, que es la premisa implícita de que yo quiero seguir vivo, ¿no? De que quiero seguir vivo, o de que si no quiero seguir vivo, al menos no opto por un sistema tan desagradable de por encima de mi vida, ¿no? ¿De acuerdo? Pero evidentemente, esta premisa no se explicita, esa premisa en ese razonamiento de me aparto porque viene un coche a 100 y pico por hora, ¿no? Me aparto porque viene un coche a 100 y pico por hora. Bueno, evidentemente ese razonamiento es falso, hasta lo que está formulado es falaz. O sea, no es verdad que de que viene un coche a 100 y pico por hora se siga que yo me aparto, ¿no? Hace falta la otra premisa, ¿no? La otra premisa, la de, bueno, pues no quiero suicidarme, o por lo menos no por ese método tan desagradable, ¿no? ¿De acuerdo? Si no, no se seguiría, digo, porque el lenguaje cotidiano, el discurso cotidiano tendería quizá a pensar que ahí pues, de un conocimiento, que si viene un coche, se sigue una decisión, que es mi decisión de apartarme. No. O sea, mi decisión de apartarme no se sigue de que viene un coche a 100 y pico por hora. Mi decisión de apartarme no se sigue de que viene un coche a 100 y pico por hora, se sigue de eso añadido como dato a la premisa, que es la verdaderamente importante y que no se explicita, de que yo no quiero suicidarme, o al menos no por este conocimiento, ¿no? Y esta premisa ya no es conocimiento, es a su vez decisión, ¿no? ¿De acuerdo? Se sigue una decisión, a saber, la de apartarme, porque hay una premisa, que es a su vez decisión, que es la de seguir viviendo, o al menos no suicidarme por ese conocimiento tan desagradable, ¿no? Por lo tanto, si se sigue decisión, si en la conclusión hay decisión, es porque hay decisión en las premisas, ¿no? ¿De acuerdo? Si en las premisas solo hubiese conocimiento, no podría haber decisión en la conclusión, ¿no? ¿De acuerdo? Si en las premisas solo hubiese conocimiento, no podría haber conducta, digamos, de decisión, no podría haber conducta en la conclusión. Si en las premisas solo hubiese conocimiento, no podría haber conducta en la conclusión. Hay conducta en la conclusión porque hay conducta también en las premisas. Lo que pasa es que en ese caso, de me aparto porque viene un coche, en ese caso, la conducta que hay en las premisas no se explicita, frecuentemente no se formula. No se formula porque se la considera obvia, no es tan obvia como de sobra sabemos, porque hay gente que no se aparta, ¿no? ¿De acuerdo? Hay gente que se pone en la vía del tren y no se aparta cuando viene el tren, por ejemplo. O sea, no es tan obvia, por lo tanto, ¿no? Y por supuesto no es necesaria. No es necesaria. Sé perfectamente que sí que puedo ponerme en la vía del tren y no apartarme, ¿no? Esa premisa de obvia no tiene nada. De obvia no tiene nada, pero por las razones que sea, pues, que no tenemos por qué investigar ahora, digamos, colectivamente, socialmente, consabidamente, se la da por obvia y por eso no se la explica, ¿no? Se la da por obvia y por eso no se la explica, ¿no? Y entonces puede parecer que se sigue una conducta a partir de un conocimiento, pero no es así. Se sigue una conducta porque ya hay conducta en las premisas, ¿no? O sea, en otras palabras, de conocimientos jamás se sigue una decisión. No hay ningún razonamiento
conclusivo, no hay ningún razonamiento conclusivo que partiendo de premisas que sean meramente conocimiento de una conducta. Para que haya conducta en la conclusión, tiene que haber conducta ya en las premisas. Bueno, esto es lo que hace un momento habíamos llamado esa independencia del conocimiento, esa independencia del conocimiento. Eso es lo que hace un momento habíamos llamado esa neutralidad, o sea, hace un rato de independencia, no vinculación a ninguna manipulación concreta, no vinculación a ninguna actuación concreta, esa independencia, esa neutralidad, entre comillas, del conocimiento de la ciencia, decimos entonces, ¿no? ¿De acuerdo? Neutralidad que dirige precisamente en el contexto en el que estamos en este curso, neutralidad que se explica precisamente porque la ciencia no es ninguna manipulación determinada, sino la posibilidad de la manipulación en general, ¿no? Decíamos, ¿no? Y claro, la posibilidad de la manipulación en general no puede estar vinculada a alguna manipulación determinada, porque tiene que incluir todas las manipulaciones posibles, ¿no? ¿De acuerdo? Precisamente por eso tiene que ser independiente con respecto a cualquier fenómeno determinado de conducta, es decir, neutral, digamos, en términos de conducta. Bueno, pero esto hemos quedado en que es la ausencia de contenidos vinculantes. Sí, eso es la ausencia de contenidos vinculantes. Eso es el hago lo que me da la gana. Es decir, nunca algo constatado me obliga absolutamente a ir por aquí o por aquí. Nunca algo constatado, nunca algo meramente cognoscitivo me obliga absolutamente a ir por aquí. La ciencia es igualmente válida para todas las conductas, ¿no? Es decir, igualmente útil para todas las conductas, porque es precisamente la posibilidad del manejar en general. Precisamente por eso no puede privilegiar un manejar frente a otro manejar, ¿no? No puede privilegiar un portugués frente a otro portugués. La ausencia de contenidos vinculantes, posibilidad en general de producir, suprimir, la ciencia expresa esa posibilidad, precisamente por eso es neutral frente a uno u otro producto. Ausencia de contenidos, es decir, no hay nada, nada dado que me obligue a hacer esto o aquello. No hay ningún objeto posible de conocimiento que sea necesariamente querido o necesariamente no querido. ¿De acuerdo? Ninguno. Por eso tiene que haber ya decisión en las premisas para que haya decisión en la conclusión. Porque del simple reconocimiento de algo no se sigue únicamente que hay Bueno, entonces, esto es una tesis que está en la historia de la filosofía moderna. O sea, sí, tal como lo expresar aquí. O sea, a ver, los últimos 10 minutos, desde que dije eso, desde que dije por primera vez eso de que de conocimientos nunca se sigue una decisión, o sea, desde unos segundos antes de empezar a hablar de que lleve un coche, etcétera, ¿no? Esos minutos de esta clase, pues podrían pertenecer a una clase en la que se hable, en la que el autor del que se estuviese hablando, pues por ejemplo, o Hume o Kant, cualquiera de los dos. Tanto es así que a veces no tanto en la historia de la filosofía, porque es un modo un tanto grandilocuente de hablar, que normalmente a los filósofos de verdad no les gusta, ¿no? Pero en ciertos círculos contemporáneos, a veces a eso de que el conocimiento no puede tener carácter evaluativo, o sea, carácter de sí o no, no puede tener carácter decisorio. O que una decisión no se puede nunca extraer de premisas cognoscitivas, ¿no? A veces se le llama ley de Hume, en ciertos discursos contemporáneos, ¿no? A veces, por supuesto, Hume no le llamaría así, pero es verdad que, cronológicamente, Hume es el primer autor de que eso aparece formulado de una manera polémica, ¿no? ¿De acuerdo? Y además tiene un papel determinado en su sistema de pensamiento, ¿no? Tiene un determinado sistema de pensamiento, esto de que de conocimientos nunca se sigue una decisión. Pero es que detrás de eso viene Kant y también pasa lo mismo. También es central. También es central para Kant, para la distinción entre lo cognoscitivo y lo práctico, ¿no? Es central esto, ¿no? ¿De acuerdo? Es central esto de que de conocimientos nunca se sigue una decisión y por tanto hay un ámbito de lo práctico no reducible al ámbito de lo cognoscitivo, ¿no? ¿De acuerdo? No reducible en absoluto, no deductible, no
no seguible, digamos, del ámbito de lo cognoscitivo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esto es algo que está en la filosofía moderna. A ver, es algo evidente. Cuando se dice es evidente. Es evidente sencillamente porque estamos en ello. Porque seguimos siendo modernos, en bancarrota, en putrefacción o lo que sea, pero seguimos siendo modernos, ¿no? Y no hay perspectiva de que seamos otra cosa, ¿no? De acuerdo, que seamos modernos mal, sí, pero que seamos otra cosa, no hay perspectivas, ¿no? De acuerdo. Entonces, cuando se dice se entiende porque estamos en ello, se entiende pero al mismo tiempo choca, ¿no? Bueno, es algo que, digamos, como pasa con todo esto que forma parte de la conciencia necesaria de la sociedad moderna, de la sociedad civil. Es algo que efectivamente está en la base de todos los razonamientos, pero que para que se formule, como decíamos en la clase anterior, tiene que haber un filósofo, ¿no? ¿De acuerdo? Tiene que haber un Hume, un Kant, para que se formule, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente lo que hay en eso es, pues, efectivamente, lo de ningún contenido vinculante. Lo que hay en esa llamada ley de Hume, pero bueno, llamada así grandilocuentemente, ¿no? En eso de conocimiento que no es así una expresión. No hay nada cuyo conocimiento determine la conducta, ¿no? No hay nada cuyo reconocimiento determine la conducta, no hay y no puede haber nada cuyo reconocimiento determine la conducta. Por lo tanto, una decisión nunca puede fundamentarse, legitimarse a partir de meros datos cognoscitivos, ¿no? Bueno, ahí lo que hay es eso que hemos llamado ningún contenido vinculante. O sea, no hay nada que visto, reconocido, por eso está ahí, por eso nos obliga a ir por aquí o por allá. Nos obliga a ir por aquí o por allá. No hay, o sea, esa ausencia de contenidos vinculantes, ningún contenido vinculante de que hemos hablado, en definitiva, viene ya de aquello de cualquier cosa, es algo de lo que puedo desprenderme, a través de un proceso que más o menos hemos seguido, eso de ningún contenido vinculante es un detrás de ese reconocimiento típicamente moderno, que efectivamente no se había formulado antes de la modernidad, porque en la modernidad pues tarda un poquito de formularse, como la cosa se tiene en cuentas, pues sí, evidentemente los dos pensadores que hemos mencionado, pues pertenecen a la modernidad relativamente temprana, pero no precisamente a los albores de la modernidad. Ya la ciencia físico-matemática, por ejemplo, en sus detalles, empezó bastante antes, ¿no? Entonces, lo que hay detrás de eso es más o menos eso que hemos llamado la ausencia de contenidos. Bien, entonces, eso de ningún contenido me vincula, ¿no? No hay nada que, por el hecho de estar ahí, me obligue a ir por aquí o por allá, ¿no? Bien, en esta misma línea, si me ha pasado a mencionar otros momentos de la filosofía moderna para ver cómo esto de lo que estamos hablando está de alguna manera en toda la filosofía moderna, si he pasado a mencionar aquí un poco acá, es porque quería retroceder todavía un poquito más en la historia. Esto no es precisamente los árboles de la modernidad, esto no es precisamente invocando precisamente los árboles de la modernidad, pero sí quería retroceder un poquito más en la historia del pensamiento moderno, ahora sí que hasta los albores, por decirlo de algún modo, ahora sí que hasta los albores, para hacer notar cómo en efecto todo esto de lo que estamos hablando está presente, y además está presente de una manera instructiva, de manera que incluso en este nivel de la exposición en el que estamos, podemos aprender algo de ese discurso después de los árboles de la modernidad. Está presente, pues efectivamente, desde mucho antes, de que se pueda hablar, por ejemplo, de que sea ni siquiera posible, por razones de contexto empírico, hablar de cosas como mercancía, ¿no? Y cosas de este tipo, ¿no? Desde mucho antes sí, es lo mismo, es lo mismo, en el fondo es lo mismo, y lo reconocemos, entenderemos enseguida que es lo mismo, ¿no? Y sin embargo, está presente desde bastante antes de que sea
previsible, que alguien hable, por ejemplo, de alienabilidad universal de las cosas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Para eso vamos a dedicar unos minutos a otro discurso, que además tenemos en la bibliografía, por lo tanto, digamos, casi es absolutamente recomendable dedicar una atención, ¿no? A otro discurso de fecha anterior, ¿no? a esos que hace un momento, para ver que aunque no se emplean esos mismos recursos conceptuales de la mercancía, etcétera, sin embargo, se está diciendo lo mismo, ¿no? Pero esto lo vamos a hacer